Buenas tardes, mi nombre es Elias David Correa Lambi, estudiante de Educación Física de segundo semestre de la Universidad de Pamplona. Les vengo a hablar un poco sobre la tecnología digital en la educación física, cómo esta tomó trascendencia, cómo se utiliza, cómo el profesor de educación física incluye la tecnología digital en su planificación de actividades. Una pequeña introducción de cómo la tecnología se fue metiendo mucho en la actividad física y fue a partir de, bueno, existía desde antes, pero tomó mucha fuerza y fue de crucial vitalidad en tiempos de pandemia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en tiempos de pandemia, como no podíamos tener contacto físico, no podíamos ir al gimnasio, no podíamos salir a trotar, no podíamos hacer muchas actividades fuera de casa, entonces se crearon muchas aplicaciones para mejorar o para tratar de reemplazar ese bachecito que estaba quedando porque no nos podíamos reunir, para seguir practicando la actividad física y para no entrar en un sedentarismo, ¿cierto? En profesores de educación física se crearon salones de clase virtuales como Meet, como Classroom, como Teams, que hoy en día todavía se siguen utilizando demasiado, ¿cierto? En la Universidad de Pamplona, en el ámbito de educación a distancia, lo utilizan el Teams. Entonces, muchas aplicaciones como esas tomaron fuerza en ese tiempo, ¿cierto? Los instructores de gimnasio utilizaban Meet para poder comunicarse con sus alumnos y ir dándole las actividades que van a realizar en casa. Y eso sirvió mucho para evitar el sedentarismo porque estábamos obligados al sedentarismo ya que íbamos a estar en casa sin hacer actividad, sentados, acostados. Entonces estas aplicaciones fueron de vital importancia en ese momento. Entonces así tomó fuerza la tecnología en la educación física. Al día de hoy se sigue utilizando, ¿cierto? Digamos que en menor escala porque ya nos podemos interactuar y podemos reemplazar muchas aplicaciones de esas por presencial, que es lo que debería ser y siempre tiene que predominar la práctica. Entonces, aplicaciones como como Team, les comenté, como Meet, se siguen utilizando en universidades a distancia, se sigue utilizando los smartwatch, se siguen utilizando Big Data, se sigue utilizando muchas cosas así en la actualidad, ¿cierto? Pero como apoyo, no como herramienta principal como lo hacíamos antes. ¿Por qué? Porque sabemos de que la tecnología mal utilizada es muy perjudicial tanto para los niños en la educación física como para los deportistas como para los adultos. Entonces tratamos de que sea siempre un apoyo y no que sea pues la herramienta principal. La tecnología nos sirve también en la educación física, con primaria, en secundaria, eh, en primero de primaria, en segundo de primaria, en tercero de primaria. Hay muchos juegos didácticos que nos sirven para motivar y para que nuestros niños, mediante el juego lúdico, entiendan un poco de cómo deben hacer las actividades, de cómo puedo mejorar el equilibrio, de cómo puedo mejorar la coordinación. O sea, hay muchas aplicaciones como esa. Una de las más utilizadas es Coco se mueve, ¿cierto? Esta aplicación es muy utilizada también en los salones de clase, lo proyectamos en un video beam, ¿cierto? En una pantalla grande donde todos puedan ver y va dando ciertas pautas, ciertas actividades que los niños deben comenzar a realizar, ¿cierto? Siendo una actividad lúdica para niños. Acá desarrolla mucho el equilibrio, hay actividades para equilibrio, hay actividades para coordinación, hay actividades para baile, hay actividades para yoga, hay muchas actividades que en esta aplicación nos da para motivar a los niños a practicar la actividad física. Sabemos de que los niños, y más en este tiempo de que la tecnología ha cogido mucha fuerza, estas actividades que no son actividades simplemente de ver, sino de ver y ejecutar, entonces son muy importantes en la educación física para utilizarlo. Son herramientas, ¿cierto? Porque podemos buscar muchas didácticas más, muchas pedagogías más para que los niños se motiven, pero esta es una herramienta que también nos sirve y la podemos utilizar.
Hay aplicaciones, ¿cierto?, para hacer actividades físicas como Adidas Club, como Adidas Run, como Nike Run Club, como Strava, con muchas aplicaciones que nos dicen o nos dan pauta de cómo practicar X deporte, ¿cierto? En Nike Run, pues como lo dice su palabra, es de trotar, de más que todo de cosas de atletismo. En esta aplicación nos dice cuántos kilómetros corremos, qué calzado debemos utilizar, nos da recomendaciones de cómo nos debemos hidratar, nos da recomendaciones de cómo nos debemos alimentar, nos marca también el ritmo cardíaco, si tienes algún smartwatch y lo conectas, te marca el ritmo cardíaco, o si te puedes poner el celular acá, él también te va a marcar el ritmo cardíaco. Entonces son aplicaciones que son muy importantes para actividad física, para no volvernos sedentarios. Entonces con esto vamos viendo de que hay un montón de software, de aplicaciones, de dispositivos como el smartwatch, como lo dije, como el podómetro digital, que nos marca los pasos que vamos dando, nos marca los kilómetros que vamos corriendo. Hay muchas herramientas que nosotros como preparadores físicos, como profesores de educación física podemos utilizar. En el fútbol hay una herramienta que es como un software que te graba en cámara lenta y te va diciendo qué movimiento hiciste mal biomecánicamente hablando o qué técnica ejecutaste mal. Él te corrige, es como te graba en cámara lenta y haces dicho X ejercicio, ya sea trotar o sea alguna postura o la sentadilla, y él te va a ir corrigiendo como que biomecánicamente o técnicamente que ejecutaste mal, qué postura tenías mal. También nos sirve para la preparación física. Hay unos dispositivos que son de velocidad, ¿cierto? Que nos marcan qué velocidad ejecuta el deportista en cierta distancia y nos dicen en cuánto tiempo hizo el recorrido el deportista. Todas estas herramientas que nos ayudan a tomar test, que nos ayudan a tomar información de deportistas, información del alumnado, el Big Data que nos ayuda a recopilar información y este la va comparando, como por ejemplo un pesaje, el pesaje número 1 con el pesaje número 2, cuáles fueron las diferencias, qué mejoró, qué no mejoró. O sea, muchas herramientas tecnológicas que han tomado fuerza en el deporte, que han tomado fuerza en la educación física, que sí nos debemos apoyar de ella y debemos capacitarnos para poder apoyarnos en ella, que es el gran desafío, ¿cierto? Porque no es utilizar por utilizarla, porque vamos a atrofiar el crecimiento de los alumnos, el crecimiento de los deportistas, si la utilizamos de mala manera. Entonces, muy importante la capacitación sobre cómo utilizo yo la tecnología en la educación física, en la preparación física, sobre que no afecte a mis alumnos, ¿cierto? Porque estos juegos pueden llevar también al sedentarismo, ¿cierto? Porque volvemos a los alumnos muy tecnológicos de pasar metido en un celular o en una pantalla y podemos llevarlo al sedentarismo, ¿cierto? Porque sabemos que esto es uno de los grandes vicios que ha limitado o ha cortado la práctica de deporte, ya que hay muchos niños que pasan mucho tiempo en el celular y ese tiempo no lo emplean en practicar un deporte o en hacer alguna actividad. Entonces hay que tener mucha precaución en la utilización de la tecnología en la educación física. Es uno de los grandes desafíos que nos da la tecnología. Y también entenderla. Entender la tecnología es un desafío muy grande. No es fácil incluir la tecnología en el área que la vayas a utilizar. En el caso del fútbol, no es fácil utilizar la tecnología en el fútbol, pero cuando la aprendes a utilizar es de gran ayuda. No es fácil utilizar la tecnología en el aula de clase, pero cuando la aprendes a utilizar es de gran ayuda, ¿cierto? Y nos ayuda demasiado en el aprendizaje de los alumnos y en la motivación de los alumnos. Entonces, en conclusión, la tecnología es importante para el aprendizaje y para el desarrollo de nuestros alumnos. Nos sirve como una herramienta fundamental, ¿cierto? Un apoyo muy grande para nosotros los profesores, los futuros docentes de educación física. Entonces, saberlas utilizar y saberlas emplear en nuestra área. Entonces, eso es todo. Muchas gracias.